abrir en el libro de Gálatas, carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 2. Y del capítulo 2 vamos a estar viendo el verso 20. Gálatas, capítulo 2, verso 20. Dice así la palabra del Señor. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Oramos. Mi amado Señor, te damos gracias. Padre bueno, muchas gracias, Señor, por tu bondad, tu amor para con nosotros. Rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo sea llenando nuestro corazón, llenando nuestra mente, nuestros pensamientos, iluminándonos en todo, Señor, y enseñándonos. Que tu Espíritu, Señor, inunde nuestro ser, nos conforte, nos fortalezcas, nos dirijas, nos guíes y nos enseñes en las cosas que nosotros no sabemos. Padre, gracias te damos por tu grande amor en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Y nosotros leemos acá en este libro de Gálatas 2:20 la expresión de un hombre, un hijo de Dios, que comenzó como todos nosotros, con un nuevo nacimiento, con un bautismo. Comenzó como todos nosotros mirando la palabra de Dios y de repente fue tomado para ser hecho un apóstol. En el transcurso de una vida, en el desarrollo de su vida espiritual, llega a alcanzar una estatura, al punto que nosotros miramos cómo es que él se expresa en este verso 20, donde él muestra la estatura ya que tiene, que no es otra cosa más que la estatura de Cristo. Nosotros no nos olvidemos que somos llamados para alcanzar la imagen de Cristo. Somos llamados para alcanzar la estatura de Cristo. Somos llamados para ser como el Señor. Somos llamados, empezamos de a poquito, es como la fe, empieza como un granito de mostaza chiquitito, pero vamos recorriendo el camino de nuestra vida y en el transcurso de nuestra vida nosotros vamos creciendo espiritualmente, la fe va creciendo, entonces para llegar a una estatura a la cual nosotros hemos sido llamados. Estatura que el apóstol Pablo se expresa acá de esta manera: y ya no vivo yo. Entonces nosotros miramos al apóstol Pablo y en realidad no lo miramos a él, sino que miramos lo que él dice que está en él. Él dice, y yo ya no vivo yo. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces ya vemos justamente un hermano desarrollado espiritualmente, en una madurez espiritual, habiendo alcanzado la estatura de Cristo, porque ya cuando mora Cristo, ya cuando Cristo tiene el dominio de todas las cosas y ya es Cristo en él, justamente ese era el propósito de Dios. Quiere decir que el propósito de Dios es para que Cristo se forme en nosotros, siendo Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Pero es un proceso. Pero antes de que el apóstol Pablo, hermano, diga, yo ya no vivo yo, vive Cristo en mí, primero siguió las pisadas de alguien. ¿Las pisadas de quién? Las pisadas de Cristo, las pisadas del Señor. Y cuando en el libro de Juan 14:10 el Señor habla, Él le dice a los discípulos, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí. Ya no vivo yo, ahora vive el Padre en mí.
Entonces miramos a Pablo y Pablo mira a Cristo. Está siguiendo las pisadas de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que ve en Jesús? El Padre en él. Entonces se da cuenta que él tiene la necesidad de crecer, de que ahora Cristo sea en él. Entonces sigue las pisadas, siguiendo las pisadas de Cristo, se llega al mismo lugar donde el Señor llegó. En Cristo Jesús, el Padre en él, en nosotros, que estamos en Cristo, que viva Cristo en nosotros. Es el fin, el propósito de nuestro supremo llamamiento. Quiere decir que hay una forma donde nosotros que empezamos en el Evangelio debemos ir creciendo. Y hay una manera, hay una forma. Nosotros miramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 30, cuando Juan el Bautista, él estaba bautizando, dice la Biblia que Jesús también venía bautizando. Y hubo una discusión entre los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos en cuanto a la purificación, porque justamente en el Antiguo Testamento la purificación era por agua, entonces pasaban por agua y eso era la purificación de la carne. Y cuando los fariseos miraron esto, había una discusión, porque ellos dirían de que eso no era lo correcto. ¿Cómo va a estar ese hombre haciendo esa purificación? Para ellos era una purificación. En el Antiguo Testamento era una purificación. El llamado de Juan era un llamado al arrepentimiento, pero luego que Cristo muere y resucita, se produce algo maravilloso. Hermano, el bautismo que viene a ser para ellos la purificación, y para nosotros el bautismo por las aguas es el comienzo, el inicio de una vida nueva en Cristo Jesús. El inicio para nosotros. Entonces, Juan comenzó su ministerio. Juan bautizó a Jesús. A Juan le fue dicho que sobre quien vieres descender el Espíritu Santo en forma de paloma, este es el que bautiza en Espíritu Santo y fuego. Entonces le decía a los demás, yo los bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí, este bautiza en Espíritu Santo y fuego. Entonces iba Juan siguiendo con su ministerio y en un momento los discípulos le dijeron, Juan, mirá que Jesús, él bautiza más que nosotros, hay más con él que con nosotros. Él está bautizando más que nosotros. Entonces, Juan en el versículo 30 de San Juan capítulo 3, él le dice, es necesario que él, Jesús, crezca y que yo mengüe. ¿Se acuerda que en una oportunidad hablamos de Abraham? Cuando fue el llamamiento de Abraham, Dios le dijo a Abraham, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y ese sal de tu tierra es un sal de sí mismo. Ese sal de ti mismo es justamente lo que dice Juan. Es necesario que Cristo crezca. Es decir, que Cristo vaya creciendo y mientras la vida de Cristo en nosotros va creciendo, nuestra vida humana vaya decreciendo. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. No hace mucho nosotros hablamos cómo es que el apóstol Pedro, él hablaba de que era tiempo de que él deje esta morada terrestre. Es decir, hizo una separación de él y de su cuerpo. Que es las cosas que Pablo en todas sus cartas, él habla justamente de la separación que tenemos que hacer nosotros a causa del nuevo nacimiento de nuestra naturaleza humana. Porque ¿qué es lo que impide la manifestación gloriosa de Cristo en nuestra vida, sino nuestra naturaleza humana? Por eso es que Juan dice, él tiene que crecer, yo como hombre, yo tengo que menguar, yo tengo que desaparecer como hombre, de tal manera que ya no me vean más a mí, sino que vean a Cristo en mí. Nosotros leemos este pasaje y dice el apóstol Pablo así, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, él dice que él está crucificado. Ahora Pablo se muestra y dice, Cristo, él tiene plena libertad, él ya no está en la cruz, él está sentado a la diestra de Dios, pero ahora Cristo está viviendo dentro de mí. Y ahora yo soy el crucificado.
Yo soy el crucificado y es Cristo libre en mí, el cual maneja mi cuerpo y lleva mi vida, porque ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Estoy crucificado con Cristo. Yo ya no vivo, yo ya no estoy haciendo la voluntad de mi carne, yo ya no vivo, porque ese es el problema y el centro de todas las cosas, el problema del hombre, el yo. Nosotros leímos hace poquitito cómo es que el apóstol Pablo, él hablaba y él decía de los postreros tiempos, cómo vendrán, dice, tiempos peligrosos en los cuales habrá hombres amadores de sí mismos. Entonces, lo primero que apunta el apóstol Pablo, y dijimos que está hablando del mundo cristiano, dice amadores de sí mismo, es decir, amadores del yo. Amadores, hermanos, de que las cosas hay que hacerlas como yo digo. El yo que lo lleva a la persona a decir, a mí nadie me va a decir cómo tengo que vivir, a mí nadie me va a decir cómo tengo que hablar, nadie me va a decir cómo tengo que vestir, nadie me va a decir cómo tengo que... A mí nadie. Cuando el yo comienza a crecer en la persona, entonces no es Cristo en él. Ahora Cristo se está alejando y él está creciendo. Y es tremendo cuando crece el yo. Es como los niños, ¿vio? Cuando son niños chiquititos, entonces usted lo gobierna. No tienen un yo, pero cuando van creciendo empieza a crecer el yo. Yo me voy a poner lo que yo quiero, yo me voy a vestir como yo quiero, yo voy a andar como yo quiero, voy a volver a la hora que yo quiero. Entonces comienza el yo a gobernar y empieza a tener una separación de aquello que lo estaba guiando. Es lo que le ocurrió en el huerto del Edén a Eva y a Adán. Se separaron de Dios, se separaron. El pecado de Eva en el huerto del Edén, la desobediencia de Eva y de Adán en el huerto del Edén hizo crecer su propia voluntad y en su crecimiento de su propia voluntad se fueron separando de Dios y se separaron porque el yo separa de Dios. Cuando usted dice yo voy a hacer como yo quiero, a pesar que Dios dice una cosa y la conciencia me dicta una cosa, yo voy a hacer como yo quiero, no como me mandan, entonces empieza la separación, a separarse más y más y alejarse cada vez más del Señor. Y nosotros somos llamados para acercarnos más al Señor. Somos llamados para que Cristo sea formado en nosotros. Somos llamados, hermanos, para que la vida de Cristo se manifieste en nosotros. Y somos llamados para que en su momento tengamos la misma expresión que el apóstol Pablo. Y digamos, yo con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Está diciendo, ya lo que yo quiero, estoy haciendo lo que Dios quiere que haga, que es la obediencia perfecta. Por eso nosotros miramos este pasaje y lo vemos al apóstol Pablo, un hombre que ha alcanzado la madurez, un hombre que ha alcanzado justamente un crecimiento espiritual, un hombre que alcanza la imagen de Cristo y un hombre que manifiesta y muestra cómo es un hombre maduro, donde ya no vive más él, sino que vive Cristo en él. Por eso Juan decía, es necesario, dice, que él crezca. Entonces nosotros vemos, somos llamados del Evangelio, nos es dada una fe, Dios nos pone el sello de su Espíritu Santo, su palabra llena nuestro corazón y ahora el Señor nos va llevando. Y ahora nosotros tenemos que crecer. ¿Y cuál es la forma de crecer? Porque yo también quiero crecer y yo también quiero madurar y yo también quiero alcanzar la estatura de Cristo. Y Jesús dijo en San Juan 17:17, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Quiere decir que hay una estatura que nosotros tenemos que alcanzar, una estatura espiritual que nosotros tenemos que lograr. Y el camino para alcanzar esta estatura espiritual es justamente la obediencia. ¿Vio? ¿Por qué naufragaron en la fe aquellos? Porque no quisieron oír a su conciencia, no quisieron oír a sus enseñadores, no quisieron oír a aquellos que los guiaban. Se guiaron por su propio yo, por su propio corazón, por su propio pensamiento y naufragaron en la fe. Entonces, ¿a dónde lleva, hermano, el propio pensamiento? Sino al naufragar en la fe que el Señor a nosotros nos ha dado. Pero nosotros no hemos sido llamados para ser perdidos, hemos sido llamados para ser salvos.
A nosotros se nos ha dado el sello del Espíritu Santo. Dios puso en nuestro corazón su amor, derramó de su amor dentro de nuestro corazón para que nosotros sirvamos al Señor. Quiere decir que Dios ha hecho con nosotros cosas hermosas, cosas maravillosas. Entonces, ¿cómo vamos a permitir que nuestro yo personal, tome el gobierno de nuestra vida? Si las riendas de nuestra vida debemos dársela al Señor. Cuando el Señor toma la rienda de nuestra vida, entonces nuestro barco no naufraga, sino que a llegar al final, a llegar justamente al final, donde Dios nos está llevando al final de nuestra carrera, para decir juntamente con el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he ganado la fe, me espera la corona de justicia, me espera, me espera. Por eso miramos a un hombre que está crecido completamente, maduro completamente, y dice: y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces miramos al apóstol Pablo y miramos sus enseñanzas, cómo es que mediante sus enseñanzas se va produciendo el crecimiento. Por eso Dios nos viene introduciendo en una disciplina, nos viene enseñando cosas muy importantes y dice: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, porque la disciplina tiene que ver con el crecimiento, es decir, las doctrinas, las enseñanzas tienen que ver con nuestro crecimiento espiritual y nuestro desarrollo para alcanzar la estatura de la medida de Cristo, para que digamos juntamente con el apóstol: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hemos sido llamados para alcanzar su imagen. De nosotros depende alcanzarla de nuestra propia voluntad, si queremos alcanzarla. Los que quieren, los que aman al Señor, los que buscan su rostro y van adelante rumbo a la perfección, lo van a alcanzar. Su nombre será glorificado y se verá el fruto de la aflicción de Cristo manifestado en frutos para gloria de Dios en aquellos que le aman. Así que, mis amados hermanos, no nos quedemos, no retrocedamos de nuestro supremo llamamiento. Antes más, vamos adelante rumbo a la perfección. Hemos sido llamados para alcanzar la imagen de Cristo. Y los que aman allá, vamos a llegar a nuestro destino final. El cielo nuevo, la tierra nueva, donde está la Jerusalén que desciende del cielo con el derecho de poder entrar por las puertas de la ciudad. Así que, amado, firme, no nos detengamos y sigamos creciendo en el conocimiento de Dios, de manera que cada vez seamos menos nosotros y cada vez Él crezca más en nuestras vidas. Amén, hermano. Nos ponemos de pie y vamos a orar. Oramos delante del Señor.